Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Bueno, pues nada, ya estamos en la lección 8. La Iglesia, una santa católica y apostólica, ¿vale? Y bueno, es un tema muy bonito. Venimos de la redención y la salvación de Cristo y entramos en la Iglesia. Qué salto tan importante, ¿no? Podría parecer, pero no es así, ¿eh? Hay una relación muy directa, porque la Iglesia, quizás tenemos de ella un concepto en la cabeza, en nuestra cabeza, que como te digo, para nosotros muchas veces es un problema, nuestra cabeza. Tenemos un concepto equívoco, muy engañoso, muy deformado, muy deformado de lo que realmente es. De hecho, si navegas un poco por la información, escuchas podcasts y tal, te das cuenta de cuánta gente erudita, cuánta gente sabia hay por ahí opinando sobre cosas, con apariencia de sabio, de sabiduría, y cuán complejo se hace todo, cuánto complejo se hace todo cuando se va entrando en esas cosas, y cuánto se hace difícil a las personas la comprensión de las verdades de la fe. Las verdades de la fe se tienen que entender sobre todo desde el corazón, a la luz de Dios, a la luz a la luz de su sabiduría, de la sabiduría que Dios da en el corazón a través del Espíritu Santo. No se puede entender el actuar de Dios, no se puede entender su Iglesia, no se puede entender al mismísimo Jesucristo y su acción redentora y salvadora si no es así. Si no es así. De hecho, te puedo decir que hay muchos teólogos que están completamente perdidos. Y tú dirás, bueno, como un estudioso de Dios se pierde, pues por eso precisamente. Quizás porque entra en el laberinto que tenemos aquí en esta cabeza, que en algunas ocasiones pues tiende al precipicio, tiende al precipicio. Pero bueno, quiero decir, esto no impide el hecho de que profundicemos desde la razón, como te he dicho, en todas las verdades de nuestra fe, y es necesario que sea así. Pero esa acción de profundizar tiene que estar movida por la buena voluntad de un corazón bien formado y un corazón bien orientado, sobre todo a Dios, un corazón orientado a Dios. Esto por supuesto es una opinión, porque esto es algo completamente opinable, es algo que yo saco de mi propia experiencia y sin considerarme tampoco ningún sabio, ni ningún erudito, ni entendido, sino un pobre hombre que va por esta vida descubriendo, también investigando, pero descubriendo realmente cómo las cosas van encajando. Bueno, por supuesto yo no estoy en la verdad, pero creo que seguir a Dios nos acerca a ella. Y hasta el punto en el que seamos capaces de separarnos de lo que nos separe de Él, pues bueno, seguiremos en la verdad. Ese planteamiento hacia eso hoy lo hemos escuchado en la iglesia, ¿no? Estábamos allí, no sé si te diste cuenta. Fíjate qué frase más bonita en el Salmo. En los Salmos hay auténtica sabiduría, una auténtica maravilla. En el Salmo responsorial de hoy, ¿no? Que decía humildes,
No está diciendo humildes. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Humildes. Humildes. Solo siendo humildes. Solo con esa actitud humilde. Ante Dios, ante la vida, ante tu propia existencia. Solo así se busca al Señor. Solo así se encuentra al Señor. Una actitud humilde. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Fíjate. Y tu corazón que está muerto, cobrará vida. Cobrará vida. Porque solo en Dios está la vida. Solo en Dios está la vida. Podemos vivir en este mundo, vivir materialmente y estar muerto por dentro. Ser un sepulcro con patas. Pero la clave está en eso, en la humildad. Pero la humildad, cuidado, la humildad es una virtud que se consigue. La humildad no es apocamiento. Hay gente que se cree que la humildad es mostrarse a los demás como poca cosa. No, yo es que se me da muy mal esto, se me da muy mal lo otro. Yo hablo demasiado poco, o yo estoy muy callado, soy tal. Hay quien se cree que eso es la humildad. La humildad, como bien decía Aristóteles, es el equilibrio, como decía, de todas las virtudes, el equilibrio entre dos vicios. Uno de los extremos es ese apocamiento, intentar mostrarnos como algo, como eso, mostrarnos humilde ante los demás. Cree la gente que es mostrarse como poca cosa, como exhibir los defectos que uno tiene. Y por otro lado, pues está en el otro extremo de la virtud, pues el que no ve nada, o el que realmente entra en lo que es esa soberbia de no creerse que realmente tiene ningún tipo de defecto, y nada más lo oculta, y aunque lo tenga, lo promulga y dicen, sí, pero es que soy así y así voy a morir, yo no voy a cambiar absolutamente nada. Esos son los dos extremos. Pero en el equilibrio, en el centro, está el saberse uno tal como es. Conocerse uno tal como es, reconocerse uno tal como es. Ahí está la virtud, ahí está realmente la virtud de la humildad. Conocernos tal como somos, fíjate. Y en esa posición de conocernos tal como somos, en nuestra realidad más íntima, desde esa intimidad profundizamos en esa parte de nuestro ser que es nuestro corazón, para acercarnos a Dios. Nuestra voluntad se acomoda en la humildad para desde el corazón, como si fuera un altavoz, porque ahí tenemos a Dios, porque ahí es donde tenemos más cercano a Dios, en ese corazón, en esa línea del horizonte, donde parece que se unen ese cielo y la tierra, pero que no, que es en tu corazón donde tienes a Dios. Y cuando te acercas a Él con humildad, pues la vida, que es Dios, revive. Dios es el único que te puede dar la vida. Esa vida que no va a acabar nunca. Esa vida de la que vas a disfrutar ahora aquí en la tierra, y después cuando ya pasemos a la otra vida, a la auténtica vida. La auténtica vida. La otra vida es la auténtica, la plena. La de ahora es un peregrinar, es un paso, somos como peregrinos en este mundo. Y tú dirás, bueno, y todo eso que tiene que ver, Fernando, vaya homilía que me estás dando, tío. ¿Qué tiene que ver todo eso con la iglesia? Muchísimo, porque es que esa es la misma actitud con la que tenemos que entender a la iglesia. O sea, venimos de entender esa realidad de que Cristo ha muerto por nosotros en la cruz, de que nos ha salvado,
Pero a partir de ahí se pone en marcha en la historia, o se pone en marcha un plan. Dios establece un plan. Esta va a ser la primera parte, aunque después vamos a ver también la lectura de hoy, para ver realmente lo que debe ser la iglesia, pero vamos a empezar por aquí. Después iremos cerrando el círculo hasta completar el mismo sitio. Pero date cuenta de esto que te comento, ¿no? Es Cristo, Dios tiene un plan para nosotros, para cada uno de nosotros, para ti, para mí. Tiene un plan. Dios vive en todos los hombres, absolutamente en todos los hombres. De hecho, eso es lo que determina la dignidad del hombre. Por eso luchamos por la vida, porque en cada hombre está Dios. Fíjate, cada hombre, cada persona, cada ser humano tiene un designio, tiene algo que hacer importante. Cada una de las personas de la creación, del mundo, de la historia, tenemos algo que hacer, algo determinante, que va en relación con nuestra propia salvación también, con la salvación de cada uno de nosotros. Fíjate. Y en todo esto, en ese plan salvífico, cobra vida la iglesia. Fíjate. La iglesia. Y porque claro, si hablamos de iglesia, hablamos de templo. Vemos al Papa, vemos un montón de obispos, a los cardenales, a los sacerdotes, vemos comunidades, vemos a monjas, eso es lo primero que se nos viene a la cabeza con iglesia, fíjate. Y vemos en la iglesia lo que es una estructura eclesial, ¿sabes? Una estructura social, una organización, ¿sabes? Es lo que tenemos ahí en nuestra cabeza, en nuestra cultura, la historia, todo eso, ¿no? Y ahí se ve como una visión de lo que es lo que se hace mal, lo que se hace bien, lo que tal, los hombres, los desvaríos, los tal, las cosas muy buenas también, ¿sabes? Pero al final normalmente tendemos a lo malo, ¿no? Nuestra cabeza tiende a ir rápidamente a defenestrar, que viene de la palabra defenetro, que es como tirar por la ventana. Tirar por la ventana, me lo enseñó en filosofía un compañero. Eso yo no lo sabía. Tirar por la ventana. Tirar por la ventana a la iglesia. Rápidamente, porque al final hay cosas malas. Y es verdad, quiero decir que no. Es verdad. Pero, fíjate, o sea, toda esa estructura, todo eso, es en parte la iglesia, claro, sí, pero no es la iglesia. Si cogemos el catecismo, que lo tengo por aquí, catecismo, o el compendio del catecismo, que es un libro más chiquitito, pues se habla de la iglesia, se habla con mucha profundidad, y se habla de esos 4 ítems que caracterizan, digamos, que caracteriza a la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Pero como te he hablado, como te he comentado en esta introducción, desde la razón, bueno, si ya nos cogemos el código de derecho canónico de la iglesia, que la misma iglesia ha generado, que es su norma, su ley, pues, y nos metemos en la teología de la iglesia, de lo que conforma lo que es la iglesia, pues ahí ya nos perdemos en un mundo de normas, de reglas y de estructuras mentales que están bien, que están muy bien, pero que nos pueden llevar a perdernos y alejarnos de lo que es la realidad, de lo que es la iglesia, fíjate. Y yo esto te lo voy a explicar, por supuesto, que esto es una catequesis, pero también te voy a explicar la realidad de lo que es la iglesia. ¿Vale? Nos vamos a la primera imagen. Nos vamos a esta primera imagen que está aquí. Yo no sé si está grabando bien esto, yo creo que sí. Nos vamos a esta primera imagen, que es esta. Fíjate. Esta es la vidriera, una de las vidrieras que tenemos en nuestra parroquia, San Juan Pablo II, ¿no? Y aquí es donde empieza casi todo, ¿no? Todo empieza
todo empieza en la venida de Cristo y realmente en su resurrección. Pero la Iglesia se constituye en este momento en el que Pedro reconoce a Cristo como a Jesucristo, a Jesús como realmente el Salvador, el Redentor del mundo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y Cristo en ese momento instituye a Pedro como cabeza de su Iglesia. Fíjate, como cabeza de su Iglesia, o sea, como la persona a partir de la cual su Iglesia sería constituida, ¿vale? Pedro, que digamos es el primer papa, que es el primer papa, junto con sus apóstoles, que son los primeros obispos, son los encargados de tomar una cosa que es un don y transmitirlo a toda la humanidad para que perdure hasta la siguiente venida de Cristo. Fíjate. Y atento a lo que acabo de decirte. Dios, Jesucristo, no entrega a Pedro una estructura. No entrega el código de derecho canónico. No entrega el catecismo. No entrega la liturgia. No entrega todo lo que compone la Iglesia a nivel físico, estético, litúrgico. Que va. Dios le da el don. La Iglesia es un don de Dios. Lo tenemos que entender como eso. La Iglesia es el don de Dios para nuestra salvación. Pedro tiene una función, un cometido a partir de ahí, que es proclamar el Evangelio, es la buena nueva, la noticia de la salvación. Cristo ha venido al mundo y nos ha salvado. A todos los hombres, a todos. Universal, es una llamada universal a todos los hombres, a todas las criaturas que pueblan la tierra. Fíjate, ese es el cometido de Pedro, llevar esa noticia y llevar a todas esas almas a Dios, al cielo, hacia la santidad. Ese es el cometido de la Iglesia. El cometido es a través del mensaje de Cristo, a través de de los dones, que a través del don principal que es la Iglesia se da, que son los sacramentos, son unas vías para dar los dones de Dios, para que a los hombres se nos ayude, para que tengamos ayuda, para que nos llegue la gracia, para que nos llegue su fuerza, porque Dios asume y sabe mejor que nosotros mismos nuestra debilidad, nuestra falta de fortaleza, nuestra inconsistencia, lo olvidadizo que nos volvemos y lo fácil que es acomodarnos, y cuando nos acomodamos pues vivir en un estado en el que se justifica absolutamente todo. Dios lo sabe, claro que sí. Y por eso establece pues a una iglesia para que a través de ella y de los apóstoles, que son los obispos, nos llegue a toda la humanidad, pues los dones de Dios. El don de Dios es la gracia, que se llama. La gracia de Dios es su fuerza salvífica, es su manera de estar con Él, de conectar, estar en comunión. Acuérdate cuando hablamos de la cruz, ¿no? Y cómo un enfermo podía estar en comunión, en unión mística, con Cristo, también en la cruz, ¿no? Una persona que lo pasa mal puede estar en comunión con Cristo ahí, ¿vale? Bueno, pues Dios atraviesa una serie de cauces, una serie de vías,
en Cristo y lo deposita sobre su iglesia, sobre personas, sobre personas, para que administren, esas personas administren la gracia de Dios a través de, bueno, de los sacramentos, que eso lo veremos con más detenimiento, ¿vale? De toda esta explicación se deduce que la iglesia es una, porque claro, Cristo no crea varias iglesias, sino que se establece la iglesia sobre Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Simón pasa a ser Pedro, la piedra. Por supuesto son nombres que nosotros hay que hablarlo en el idioma en el que ellos hablarían, que sería arameo. Nosotros al final hemos dado el nombre Pedro porque ha derivado en eso, ¿vale? Pero bueno, Jesucristo no hablaría de Pedro, hablaría de Petrus o de Pietro o de... No, sinceramente ahí no lo sé, ¿vale? Pero esa es la piedra sobre la que se edifica la iglesia, sobre la que se edifica, que es esa primera piedra, es esa primera que después continúa con el paso de los tiempos, en la cabeza del Papa, ¿vale? Entonces, la iglesia, esa iglesia incipiente, esa iglesia formada por Pedro y esos 12 apóstoles en ese momento, cuando se da en salida, cuando ya empieza después de la resurrección de Cristo, pues ellos mismos, cuando reciben ese don del Espíritu Santo, son conscientes de que todo su caminar, ¿no? Los primeros pasos de su caminar deberían ser pues lo más fiel posible a lo que vieron, lo que aprendieron de Cristo, a las enseñanzas, a todo eso. A pesar de eso, hay que entender que el Señor en una ocasión le transmite a los apóstoles que hay cosas que no les han sido todavía reveladas y con el tiempo se le irían revelando, que la iglesia, si te das cuenta, la iglesia, y quiero que no nos desviemos a la iglesia como templo, estructura, no, la iglesia como don vivo ha ido evolucionando, porque ha ido creciendo y adaptándose al tiempo y a nuestra realidad social y nuestra realidad cultural. De hecho, ¿por qué? Porque las cosas de una persona del siglo XXI se pueden entender desde la visión de una persona que ha sido educada en el siglo XXI. Pero esa misma idea transmitida a una persona del siglo XVIII, al siglo X o al siglo XV antes de Cristo, pues esa misma idea, ese mismo mensaje, pues no va a ser entendido del mismo modo. ¿Me explico? Por lo tanto, en este andar de la humanidad, Dios va dosificando, de alguna manera, pues la verdad entendida. Vamos poco a poco profundizando en esa verdad. Y vas viendo tú cómo las encíclicas papales, todos los escritos, las personas que han ido pasando, los grandes santos, las personas que han vivido en santidad, y que han profundizado en la fe y han dejado escrito, esas personas han ido de alguna manera madurando el don de la iglesia. La iglesia que nosotros tenemos ahora mismo no es la misma que la del siglo X o la del siglo XII o la del siglo I. Y hay verdades de fe a las que ya el hombre llega, pero porque Dios a través del Espíritu Santo se lo hace ver. De hecho, hay muchas cosas que todavía están ocultas a nuestros ojos. Muchas cosas. No somos conscientes de eso. De hasta qué punto sabemos muy poco. Y te das cuenta cómo hay ciertos aspectos. Ahora cada vez más se profundiza en el amor como ancla y centro de lo que es la vida cristiana.
y antes se giraba en torno a otras cosas. Ha habido momentos de la historia en que se ha girado en torno a otras cosas, ¿vale? Viendo tú cómo los distintos papas que van llegando van dando un cariz distinto, ¿no?, a la visión de lo que tiene que ser vivir cristiano, como Cristo ahora aquí en la tierra. Entonces, de esta explicación se deduce que una es porque Cristo solo funda una iglesia, la funda en Pedro, es única, aunque después durante la historia se haya dividido, o sea, se haya roto, se haya fraccionado. Esas son heridas que se han generado en realmente en el don recibido que es la iglesia, ¿eh? La iglesia anglicana, la iglesia ortodoxa, el protestantismo, o sea, todas esas iglesias son rupturas, de la iglesia que es una, son fragmentos que se han ido desprendiendo. La iglesia sigue siendo una, ¿vale?, porque fue creada por Cristo, y solo fue una la que fue creada por Cristo, ¿vale?, y permanece unida a Pedro, en unión con Pedro, que es el sucesor, unión a los papas. En la iglesia se reza todos los años por la unidad de los cristianos, por la unidad de los cristianos. No sé si eran 8 o 10 días, creo que era 8 días, ¿no? Sí. Y bueno, ¿por qué? Porque al final, a través de esta iglesia una, en Cristo seguimos siendo uno. Todos los cristianos en Cristo seguimos siendo uno. Aunque no todas esas partes o esos fragmentos de la iglesia son capaces de, como te comentaba antes, de alguna manera plena, acercarse a la salvación de Cristo, ¿vale? Los medios para acercarse a la salvación sobre todo los sacramentos. Entonces, bueno, pues una persona que se bautiza, por ejemplo, en una iglesia anglicana, pues tiene el sacramento del bautismo, que es un medio por el que Dios da la gracia a ese alma, para poder ser hijo de Dios, recibir el Espíritu Santo. Pues esa persona, aunque no esté en la iglesia católica, pues recibe también ese sacramento. Pero hay otros sacramentos que no, que es lo que le pasa también a los protestantes, a la iglesia protestante y a otras iglesias, ¿vale? Por supuesto, el ser humano es experto en complicarlo todo, ¿eh? Somos expertos en complicarlo todo, sobre todo cuando ves la historia y ves por qué ocurren estas divisiones. Al final son temas políticos, son temas sociales, generalmente políticos, políticos, más allá que... Claro, el problema que hay de que la iglesia sea esa parte de la que hemos hablado antes, ¿no? Una estructura social, un grupo que tal, ¿no? Claro, la iglesia, cuando se convierte en todo eso, es fácil que se politice, que tienda a conectar con ciertas ideologías que son afines a ciertos líderes, y nada más lejos de lo que es en sí la iglesia como don, nada más lejos de lo que realmente debe ser la iglesia. Por eso la iglesia va luchando por huir de todo eso, porque no es su sitio, no es su lugar, no es el lugar. La iglesia es una, pero después es muy diversa, en la iglesia cabe todo el mundo, realmente cabe absolutamente todo el mundo, porque todos estamos llamados a formar parte de la iglesia. O sea, absolutamente toda la humanidad, todas las personas de la humanidad, de cualquier cultura, de cualquier raza, de cualquier tendencia sexual, todo el mundo está llamado a la iglesia, ¿vale? Todo el mundo, por lo tanto, es es tan diversa como personas hay, pero es una solo, porque es una solo en Cristo que ha constituido, que es el que realmente la ha constituido, perdón. ¿Vale? La segunda parte es la santidad de la iglesia, ¿no? Que es santa, ¿no?
Y claro, si tú ves a la parte de la izquierda, que es donde están los hombres, de la parte de la izquierda para allá, o sea, del centro hacia la izquierda, ahí no hay ninguna santidad. Porque no hay hombres santos. O sea, se alcanza la santidad, podemos alcanzar la santidad. Pero fíjate como Pedro, en ese hombre que estaba ahí, días más tarde, negaría a Cristo delante de todo el mundo. En cambio, Cristo cuenta con él, fíjate. Porque Cristo veía en su corazón. Pedro, si lo sigues en los evangelios, te vas a dar cuenta de lo vehemente que era. En el monte de los olivos saca la espada, le corta la oreja a uno de los criados que estaba por allí. Un tío con temperamento. Un tío la gente con corazón tiene temperamento, generalmente. Y esa parte es una parte que no podemos decir que sea santa. No, la iglesia es un don que nos da Dios para que realmente todos seamos santos. Busca la santidad de todos. Busca el hecho de que nosotros nos acerquemos más a Dios, vivamos con Él, vivamos en su gracia y al final de nuestra vida gocemos de realmente en ese paso a la casa del Padre, a la casa del Padre, estemos, digamos, lo suficientemente cercanos a Él, purificados, digamos, para que realmente ya en la tierra hayamos participado de su reino, hayamos degustado su amor, y hayamos vivido en él. Y eso es lo que nos va a llevar realmente a morir en santidad. Pero mientras tanto, pues somos unos pobres desgraciados, todos, desde del primero que es el primer bautizado al último que es el Papa. Fíjate con lo que te estoy comentando. La pirámide de la iglesia, hay gente que se cree que es el Papa está arriba y abajo está el último que se ha bautizado. Pues no, es lo contrario. Qué curioso, Como cambia la cosa, ¿no? Pues sí, el último bautizado está arriba del todo. Y al último bautizado lo tienen que servir los hermanos que tienen más tiempo en la iglesia, que conocen más a Dios, o que conocen, que llevan más tiempo tratándolo. Porque muchas veces los últimos bautizados te pegan un rapapolvo, porque quizás nadie puede medir quién está más cerca de Dios, por supuesto. Solo Dios lo sabe. Pero dentro de lo que es la iglesia, de los que somos un grupo, la comunidad que formamos la iglesia, la comunidad de la iglesia es servidora. Como se ve ahí, no somos las ovejas de ese pastor. Y cuando estamos dentro de la iglesia también somos pastores, somos gente que tenemos que servir a los demás, a quien nos necesita. Practicar la misericordia. Si no tiene sentido formar parte de esta iglesia. Y el último, el que está abajo del todo, el que está para servir a todos, es el Papa. Los cardenales, y después los obispos. Y por eso rezamos por ellos. Por eso rezamos por ellos en todas las misas, por el Papa y los obispos. Porque de ellos depende la administración del rebaño. En su servicio, ¿Vale? Eso queda claro de la santidad, ¿no? Es santo por Cristo. Porque Cristo es el que lo instruye, el que instituye su iglesia, y porque nos da el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda realmente a que la iglesia siga en su caminar, en su peregrinación. Católica significa universal. Significa que está llamada a todos los hombres de la tierra, a nadie, sin excepción, ¿vale? O sea, nadie absolutamente sin excepción. Tiene otras afecciones, o sea, hay otras cosillas más, pero eso es lo importante, ¿vale? Absolutamente a nadie. Nadie se puede dejar fuera de la iglesia. Estaba diciendo el Papa Francisco, tal, ¿no? La iglesia de puertas abiertas.
¿Cuántas veces están las puertas cerradas, no? Las puertas cerradas en nosotros también, ¿eh? Las puertas cerradas en nosotros. ¿Vale? ¿Se entiende esa orientación del don que es la Iglesia hacia la universalidad? Por eso los apóstoles se digregan por el mundo, ¿no? Santo Tomás se fue a la India, Santiago, ¿dónde voy? Al fin del mundo, ¿no? El fin del mundo es Finisterre, al final de la tierra. Lo que se entendía que era el fin del mundo, conocido. Hasta ahí llega Santiago en su viaje, porque van buscando hasta los confines de la tierra. Ese cariz, ese carisma, ¿no? Católico es el de la universalidad, de llevar ese mensaje, el mensaje de Cristo, y después los medios para la salvación a todos los hombres, absolutamente a todas las personas que habitan la tierra. Y apostólica, esa parte de apostólica es porque se basa en los hombres precisamente en esos apóstoles que están ahí detrás representados en ese morado, que ves ahí, esas sombras que se van a ir difundiendo en la historia y que van a realizar la acción de Dios. Los apóstoles que están representados ahora mismo, los obispos de las diócesis. Y esa que es lo que te acabo de comentar, ¿no? Ese es el movimiento, ¿no? Que unido a lo católico, a la universalidad, pues lleva a los apóstoles pues a ser medios del don. La visión apostólica no significa solo el apostolado, o sea, el llevar la palabra o el mensaje de Dios a otros, no solo eso, es mucho más, es más profundo, ¿vale? El concepto apostólico significa también el medio, el canal a través del cual la gracia de Dios va a llegar a los hombres, a través de los apóstoles. Los obispos, por ejemplo, son los que pueden administrar todas las gracias que Dios da, que son todos los sacramentos. Y bueno, hay otros que son los presbíteros o los diáconos, que son los sacerdotes que conocemos, o los diáconos que no tienen por qué ser sacerdotes, que son personas que están dentro de la iglesia, que se han consagrado a cierto nivel para poder dar ciertos dones de Dios. Tienen un nivel de consagración dentro de la iglesia, un nivel de implicación, ¿vale? De implicación que les lleva pues a dar los dones correspondientes a esa implicación, ¿vale? Se puede explicar de otras maneras, pero bueno, más o menos es así, el obispo, por ejemplo, hay como puede ser, por ejemplo, la confirmación, ¿no? Que tú vas a recibir también dentro de poco, ¿no? Que es un sacramento que solo instituyen los obispos, solo instituyen los obispos, o a no ser que deleguen en otras personas, ¿vale? Y claro, eso visto desde el punto de vista, me vuelvo otra vez a esa zona, ¿no? Esa estructural, vamos a una ceremonia donde recibo el sacramento, donde recibo la confirmación, he ido a confirmarme sin entender que es la manera de participar del don, de un don de Dios que solo vas a recibir una vez en la vida y que te va a cambiar. Te va a cambiar porque antes no lo tenías y ahora sí lo vas a tener, y que en función de tu disposición puede hacer que estés mucho más cerca de Dios. Estamos impregnados del concepto material, el concepto social, eclesial, y la iglesia es muchísimo más, es muchísimo más. La iglesia se tiene que ver en Cristo. Bueno, más o menos por ahí puede estar esa explicación. Esta es otra de las vidrieras que tenemos allí, ¿no? Al final
Dios pone en marcha la iglesia porque Cristo cuenta con nosotros, con nuestras manos, ¿ves? Nuestras manos que trabajen esto, que trabajen su reino, que echen las redes, ¿no? Para recibir esos peces, ¿no? Esta vidriera representa eso en parte, ¿no? Pero también representa hasta qué punto, como una vidriera, se deja pasar la luz, ¿no? Para ver realmente, fíjate lo que tenemos detrás, ¿no? Ese horizonte, ¿no? Ahí está Dios, ¿no? Realmente, ¿no? Hasta qué punto muchas veces nuestra acción es capaz de mostrar a los demás a Dios, ¿no? Nuestro trabajo tiene que tener como objetivo ese, que es dar a conocer a Dios, que la gente se enamore de Dios, ¿no? Que conozca su amor, ¿no? Que conozca por el amor de Dios que ha sido capaz de Dios hacer por él, ¿no? Que en Dios está la salvación, está todo, están todas las respuestas, por muy difícil que sea. Es muy difícil entender la realidad desde el dolor, desde el rencor, ¿vale? Desde cuando se ve sufrir, cuando sufre uno mismo y sobre todo cuando ve sufrir a alguien que uno quiere, o el sufrimiento de un inocente. Eso es muy difícil de entenderlo. Es más, eso te puede llevar a la desesperación absoluta, porque es que eso es imposible entender. Entonces empezamos a buscar cuestiones racionales de todo tipo. Solo Dios le da la explicación a todo eso. Solo la explicación de lo que es la ausencia de Dios le da la explicación a eso, más bien. Si se entiende a Dios, se entiende lo que es la ausencia de Él. Porque nosotros mismos lo vemos. Cuando Dios vive en nuestros corazones, cómo estamos. Cómo nos sentimos llenos, dichosos, felices. Y cómo somos cuando estamos sin Él. Pero es que eso es muy difícil de entender, ¿que sí? Eso se tiene que experimentar, eso es parte de una experiencia, esto es algo vivo. Por eso cuando hablamos de la iglesia, la iglesia puede tener todo lo que sea, pero si no se lleva esto a la práctica, a la realidad, pues se acaba convirtiendo en un grupo de hombres que están yendo a pescar, de una cofradía de pescadores, de pescadores, ¿vale? Una cofradía de pescadores, muy bueno, muy robusto, gente buena, sana, está. Y pescadores de hombres, una cofradía de pescadores de hombres, que tiene como objetivo acercar gente ahí, ya está, para que haya más pescadores de hombres después, con el objetivo de conseguir más pescadores. No es esto, no va de eso. Y hay que entenderlo con la profundidad que tiene realmente, profundidad que a la que solo se puede llegar desde el corazón. No se puede llegar desde la teología, te lo puedo asegurar. La teología te puede ayudar a entender muchísimas cosas y cómo las cosas después van encajando en la razón, ¿vale? Y la fe se sustenta sobre esa fe fundada en la razón, en la ciencia, por supuesto que sí, eso es lo mejor del mundo, porque nuestra cabeza racional necesita ese orden y esa estructura. Estamos hechos para el bien, estamos hechos para la verdad, estamos hechos para la sabiduría. Nos sentimos bien en la verdad, nos sentimos bien cuando las cosas encajan de verdad. Nos sentimos mal cuando justificamos cosas y generamos vacío en nuestro interior porque nos interesa esa justificación. Entonces, la iglesia, que es una institución hecha por Cristo, unida a Cristo en los hombres, tiene que ser como una vidriera súper transparente, que debe pasar la luz de Dios al corazón de cada uno de los hombres. Ese es nuestro designio. Esta es la tercera vidriera que tenemos allí en nuestra parroquia, ¿vale? Ese es nuestro designio como cristianos.
porque nosotros somos la iglesia realmente. Cuando ese don que Dios, que Cristo nos ha dado a todos nosotros, habita en nuestro corazón, ahí es donde vive la iglesia. Ahí es donde está la iglesia viva, en el corazón de cada uno de nosotros. Fíjate, en el corazón de cada uno de los hombres que llevan a la práctica las enseñanzas de Cristo. Por eso hay que trascender, ¿eh? Hay que escaparse de las estructuras que muchas veces no nos ayudan, ¿vale? La iglesia es un medio, pero el fin está en tu corazón, está en el corazón de cada uno de nosotros, es la acción del corazón, porque por esa acción es por lo que vamos a ser juzgados, ¿vale? Para acabar, que no sé cuánto tiempo llevo, 46 minutos. Mira, para acabar, fíjate, bueno, en el comentario te dejo, en todos los comentarios de los vídeos, te dejo una guía doctrinal de todo lo que he visto, lo que voy reflexionando, te lo dejo ahí para que lo leas por si quieres echar un vistazo. Entonces puede tardar unos 10 minutos más o menos echarle un vistacito a eso, ¿no? Pero para ya darle forma a todo lo que es la iglesia y la fuerza que cobra esto, la importancia y por qué ahora hablar de ella, fíjate, ¿no? Conéctalo con lo que te comenté al principio, ¿no? Es la salvación, redención de Cristo, salvación, iglesia. La iglesia está ahí para la salvación. La iglesia que está en tu corazón, en el mío, en el del Papa actual, en el del sacerdote al que vamos, entre cada uno de los fieles que están ahí. Todos, hay una comunidad, que es comunión de todos los que vivimos en la iglesia. Hay una unión, una conexión ahí. Pues ya profundizaremos todos también sobre eso, ¿vale? Porque eso va más allá. Cuando somos comunidad, generamos algo que se llama comunión. Es como una conexión en el amor de Dios. Eso también es la iglesia. La iglesia también es comunidad, por eso nos unimos, nos reunimos, hacemos grupos, cantamos al mismo tiempo, unimos nuestros corazones cuando cantamos. Recordamos, leemos la escritura, esta que te voy a leer aquí ahora mismo, leemos la escritura juntos. Hay cosas más bonitas que leer juntos, muchas veces. Leer juntos, hablar juntos, nos habla el sacerdote, nos da su homilía, tal, leemos la palabra de Dios, juntos elevamos nuestro corazón a Dios en la misa, rezamos al Padre, comulgamos, damos gracias. Eso es la iglesia viva, del día a día, en el tiempo, en la historia que nos ha tocado vivir, de la que participamos, de la que disfrutamos, de la que gozamos. Y vista desde... Qué fea es la iglesia vista desde la visión materialista. Uf, qué cosa más fea, de verdad. Yo escucho algún podcast por ahí de gente que se dan de auténticos eruditos, sabios, historiadores, filósofos, tal. Y qué cosa más fea, Dios mío de mi alma. Qué cosa más horrorosa. No tienen ni idea de lo que es eso. De lo que es vivir eso, ¿no? Vivir el amor de Dios en comunidad. Esto es una experiencia, esto es así. Ya te digo. Esto es la experiencia del corazón. Ahí, en esa línea del horizonte. No solo en la tierra, en el mar, aquí, ese mar adentro. Sí. En esa línea está la conexión con Dios. Cuando vivimos plenamente nuestra fe. Fíjate bien, voy a acabar con esto, porque esto es muy interesante. Porque en parte es una crítica. A nuestra realidad en algunas ocasiones. Hay quien plantea, escuché en un podcast que me pasó un amigo el otro día, alguien hablando de que Jesús hablaba de las parábolas como
porque el pobre hombre no podía explicar las cosas mejor, o sea, qué triste, ¿no? Fíjate, mira, y al final la realidad de las parábolas es que hay tal misterio escondido en ellas que las leemos una y otra vez en nuestra vida y vamos descubriendo cosas nuevas, cosas distintas. No sé explicarla, amigo. Mira, en aquel tiempo dijo eso a sus apóstoles. Espérate, que es domingo. No, que me he ido al lunes, perdona. Aquí está, mira. Está hablando la de hoy, la que hemos escuchado hoy en la iglesia, ¿vale? En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. O sea, las cosas que pasaban por aquel entonces. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, el meollo, la clave, la cuestión. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es lo más importante? ¿Dónde está el meollo de la ley? Porque está hablando que se levanta un maestro de la ley, o sea, un sabio. Lo hace para ponerlo a prueba, un poquito mala leche. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, Jesús, el Señor. Fíjate, porque realmente es nuestro modelo, tenemos que aprender de él, ¿no? Él no le contesta, sino sabe lo que hay en el corazón del hombre y él sabe lo que es. No me la quieras jugar, ¿no? Dilo tú mismo, ¿no? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Este es el centro de todo. Fíjate bien. Parte de mi filosofía del amor lo he basado en estas ideas, en esta revelación, porque al final se plantea amar al Señor Dios con lo que somos, en parte, y se dice con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Se especifica el corazón como una parte del ser, como toda tu alma, y amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, ese es el centro de la ley que compartimos con la religión judía, ¿vale? Porque esto es un diálogo entre judíos, Cristo y un doctor de la ley. Y al prójimo él le dijo, has respondido correctamente. Esa es la palabra de Jesús, ¿vale? Haz esto y tendrás la vida. Vale, ya está, tú querías eso, yo te lo doy. ¿No? Estamos de acuerdo. Pero claro, pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, claro, él quiere entrar, hurgar en el matiz de la ley, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? Aquí hemos hablado del prójimo ya. ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, y ahora Jesús plantea una parábola que es sobre la que te quiero hablar. Vamos, la introducción es fundamental y es importante, ¿no? Porque contextualiza, ¿no? Pone en contexto, digamos, esto, ¿no? Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, ¿vale? Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. O sea, cogen a un hombre, le pegan una buena paliza y lo dejan allí desnudo, o sea, sin nada, ¿vale? Se entiende, ¿no? Le quitan toda la ropa, le pegan una paliza y lo dejan allí tirado en medio del camino. El tiempo de Jerusalén a Jericó, hay que entender todo esto porque al final son sitios donde hay mucho paso, ¿vale? Por eso se dice, o sea, que no hay ni una palabra ni una coma en el Evangelio que no tenga un porqué. Por casualidad, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Por casualidad, yo no creo en las casualidades. Yo creo que porque al final cada situación, cada circunstancia es una oportunidad para nosotros, ¿vale? Por casualidad, Cristo, por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Fíjate, un sacerdote,
Podemos entenderlo como un sacerdote de los nuestros, o cualquiera de los que vayamos a la iglesia. Ve a ese tío que está allí, seguro que tendría muchas cosas que hacer, cosas importantes que tendrían que ver con su sacerdocio, por supuesto. Sacerdocio orientado a Dios. Sacerdocio que tiene como fin servir a Dios y servir a las almas. Que eso es, para eso es uno sacerdote, ¿no? Pero en cambio ve un alma y se da la vuelta y se va. Da un rodeo para no pasar por allí. Quizás para que no lo vean. Quizás para que no vean, coño, un sacerdote ha pasado justo delante de un pobrecillo desgraciado que estaba muerto y no ha practicado lo que tiene que practicar. Que ahora lo hablaremos de qué. ¿Cómo se llama eso? Y da la vuelta y se va. Buenísimo, ¿no? Vas entendiendo por qué en el capítulo, en esta lección 8 que hablamos de la iglesia, estoy hablando de esto, ¿no? Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Otro igual. Quizá no era un sacerdote, pero sí de esos que van todos los días a misa. O de los que vamos todos los días a misa. De esos que se escandalizan con mucha facilidad. Cuando se peca, se cometen pecados y tal. Es normal que uno se escandalice. Pero si no se mueve nada dentro del corazón, eso no vale para nada. Si eso nos lleva a la acción, a desagraviar, a pedirle perdón a Dios, a mil cosas que llevan a la acción de un corazón bueno que siente dolor cuando realmente se está haciendo un mal. Eso puede ser lo que decía Jesús en otra en otra ocasión, ¿no? Un sepulcro blanqueado, rodeado de religiosidad. ¿Sabes? Nos podemos llenar de religiosidad y no ser iglesia. No participar del don de Dios que es la iglesia. ¿Me explico? Podemos estar estructurizados eclesialmente y no tener a Dios en nuestro corazón. ¿Esto es posible? Yo he conocido gente que sí, sin jugar, no se puede entrar a jugar por los hechos, por los hechos, por ver cómo dar rodeo cuando hay alguien que lo necesita. Eso es como estar en la montaña, estás viendo allí que está allí reventado y estás viendo que llega el sacerdote, da la vuelta, ¿no? Y llega el levita y también da la vuelta, ¿no? Fíjate, ¿no? Qué bestia, ¿no? O sea, que puede pasar. Es que ese es el peligro de la estructura social, que nos creemos en la estructura, nos creemos en normas, nos quedemos en, ¿sabes? En todo eso. Por eso estoy leyendo esto, porque es fácil quedarse en cosas, sitios a los que voy, no sé, normas que sigo fielmente, normas religiosas, me refiero, normas, por ejemplo, voy a rezar esto, voy a rezar lo otro, voy a hacer todo lo que está, sin que salga del corazón. Estoy haciendo una cosa, otra, que en teoría es lo que me va a llevar a Dios. A lo mejor alguien ha dicho, si haces todo esto, vas a llegar al cielo. Pues mentira. Mentira asquerosa. Nos juzgan no por la cantidad de cosas que hacemos, o sea, de actos de piedad. Fíjate. No nos juzgan por los actos de piedad. O sea, Dios no, los actos de piedad es una consecuencia del amor. Amamos a Dios, por lo tanto, acudimos a los actos de piedad. Los actos de piedad es una consecuencia de nuestro amor a Dios. ¿Vale? Y sigue, ¿vale? Y sigue. Al verlo de un rodeo me pasó largo, pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba él, y al verlo se compadeció. Compadecer es padecer con otro.
Se movió su corazón. Y fíjate, esto estamos hablando de que es pero un samaritano. ¿Sabe lo que es un samaritano para la estructura, para lo que es, digamos, el Evangelio? Pues Samaria era, digamos, está más al norte de lo que era la zona. Para un judío, un samaritano era como un extranjero casi. De hecho, se llevan muy mal. De hecho, el ejemplo en el Evangelio, cuando se habla de la mujer samaritana, tal, ¿no? Una de las cosas que los apóstoles dicen, ¿cómo está hablando de una mujer sobre todo samaritana? Para ellos vivían una vida completamente desordenada, pecaminosa. O sea, para un judío, un samaritano es el peor extranjero del que podemos hablar. ¿Vale? Vamos a entender eso en el contexto así, ¿no? Vamos a simplificando, ¿vale? Pero ese samaritano llega allí y hace lo contrario a los otros dos, fíjate. Se conmueve. A ver si sabe aquí. Eso sale de aquí, no esto, no. Reacción de su corazón, se conmueve. Se compadece. Siguiente acción. Sufre por esa persona. Compadecerse es compadecer con sufrir por otra persona. Sufre en tu corazón por alguien. ¿Vale? Te importa. A los otros dos no le importaba esa persona. Para nada. Nada más que en ellos. No tenía un corazón adecuado para amar. ¿No? ¿Por qué? Porque el amor, lo contrario al amor es el ego, el yo. El yo es lo que te impide estar en los demás. El amor solo se ve hacia los demás, no hacia uno mismo. Se compadeció y acercándose, o sea, ahora empieza a llevar las cosas a la práctica. Le vendó las heridas. Echándolas aceite y vino, montándolo en su propia cabalgadura. Fíjate, o sea, aprecia los detalles, ¿no? Se baja del caballo, coge, o del burro, lo que llevara, o del mulo, lo que sea, coge, lo cura, se implica, se mete ahí. Tú coges a un herido. Yo estaba en los hospitales, digo, yo no sé cómo los enfermeros tocan a la gente, a mí me da el repelú. Esa cosa de meterse ahí, pringarse, con su sangre, con sus heridas, lavarlo, limpiarlo, una persona desconocida. Venimos de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo sobre ti mismo. Fíjate, sí, esa es la ley. Pero Cristo está enseñando lo que eso llevado a la práctica. Montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Fíjate, evidentemente tendría que seguir su viaje, ¿no? Al día siguiente, sacando 2 denarios, que era bastante dinero por aquel entonces, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. O sea, y no se queda solo en... No, si nos saca lo que nos duele, el dinerito, la pasta. Pues eso es mío, me lo he ganado yo, ¿qué va a pasar si yo pierdo nivel económico adquisitivo? No, una buena cantidad de dinero, se lo deja allí, se implica económicamente también, se implica económicamente, o sea, con su propio sustento, con lo que él necesita. Parte de lo que él necesita se lo da, no solo su tiempo, no solo su afecto, no solo su corazón, que ha puesto en el cuidado de esa persona, sino además el dinero. Lo pone ahí. ¿Cuánto nos separa el dinero de Dios? Y las cosas. Al día siguiente, cuida de él y lo que gastes más yo te lo pagaré cuando vuelva. Ahora dice el Señor: ¿cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo para el que cayó en manos de los bandidos? No te está poniendo
El ejemplo está diciendo que el que cayó en manos de bandidos, ¿quién fue el prójimo? La pregunta que le hizo el padre de la ley, ¿no? ¿No? ¿Y quién es el prójimo? Y el Señor se lo hace ver desde el que está, desde el pobre, desde el desvalido, desde el necesitado, que es el que necesita a la iglesia, ¿vale? Ese es el que necesita la iglesia, el pobre en el espíritu. O sea, la persona que realmente necesita, que sufre. Un pobre no es una persona solo que no tiene, que no tiene medios materiales. Un pobre es sobre todo una persona que no tiene nada en su corazón. Un pobre puede tener un yate y un anillo de oro por cada dedo, de 5 kilos cada uno, en Monte Carlo, y son pobres. ¿Vale? Un pobre puede ser cualquiera de los contertulios que tú estás escuchando, que parece que son sabios, auténticos sabios, y son pobres. La pobreza que radica realmente en el corazón. Y hay pobreza también, que está el pobre desvalido, enfermo, un niño que no come, un niño desnutrido, un niño que está en una guerra. ¿eh? O sea, hay muchísimas clases de pobreza. Y a esa pobreza es la que está llamada a atender el cristiano y el cristianismo a través de su iglesia. La iglesia es el medio para llegar a esas personas, al prójimo. ¿Quién es el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo al que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: el que practicó la misericordia con él. Misericordia, Señor. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Qué maravilla. No es... Sí, está la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es el centro de la ley. Ese es el centro de nuestra vida. Pero eso nos tiene que llevar a la acción. Nos tiene que llevar a la transformación de nuestro corazón. La iglesia es un don de Dios hecho para dar a conocer a Dios a los hombres. Y que ese conocimiento de Dios, el conocimiento del amor de Dios, transforme el corazón de las personas y lleve a las personas a ser otro Cristo, a ser santos. Fíjate, en la iglesia ha habido muchos santos, hablaremos de ellos, y nos han ayudado mucho. Puede ser, en este caso, fíjate, a mí se me ocurre mismo San Juan de Dios. Lee un poco sobre él, fíjate, y te vas a dar cuenta del planteamiento del buen samaritano, muy parecido al de San Juan de Dios, muy parecido a San Juan de Dios. Y eso es lo que nos ayuda, ¿no? En la iglesia, si algo tiene, es la felicidad que todos sentimos cuando alguien es santo, cuando alguien proclamamos a alguien que ha triunfado, ¿vale? Que alguien que lo ha hecho bien durante su vida con sus defectos y tal, y deja unos escritos, sobre todo unos hechos constatables, una realidad, una vida que tú puedes leer, que son hechos, y por eso seguimos la vida de los santos. Y no se recuerda a todos los que estaban en la historia alrededor, ni el Papa, ni el Obispo, ni no sé quién de Santa Teresa de Jesús, a no ser que fuera santo. El que estaba por ahí se recuerda a Santa Teresa de Jesús, o a San Juan de la Cruz, o a San Juan Pablo II. Se recuerda por lo que ha hecho, por los dichos, por sus acciones. Todo el mundo recuerda a San Juan Pablo II yendo a visitar a la persona que lo intentó asesinar, a la cárcel, el perdón, a llevar allí.
Yo te perdono, aunque me hayas intentado matar por las cuestiones que sean. Perdón, el perdón. Como Cristo me ha perdonado, yo te perdono. No se puede vivir sin perdón, fíjate. Es que es imposible eso. Y eso lo aprendemos a través de la visión viva de lo que es la Iglesia, que son los santos. Ese don que es la Iglesia ha vivido en los santos. Viven muchos, hay muchos santos, muchos más santos de los que se suben a los altares. Santos contemporáneos. Este último chaval que iban a canonizar justo antes, cuando ha fallecido el Papa Francisco, Acutis, ¿no? Carlos Acutis creo que es, ¿no? Yo he estado leyendo cosas sobre este chaval y es impresionante. Santos de nuestra época. Un santo que se centró el chaval desde muy joven en los milagros eucarísticos, fíjate. El otro día en el YouTube del coronel Baños hablaba de eso, ¿no? De los milagros eucarísticos y cómo este chaval, de una manera que solo se entiende, hay cosas que solo se entiende desde la visión de Dios, cómo un chaval con esa edad fue capaz de profundizar tanto y elevar tanto el estudio, digamos, de los milagros eucarísticos en la historia, porque el chaval empezó a profundizar desde los primeros vestigios, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo, o sea, que siga habiendo santos, porque en a esa misma llamada a la que estamos llamados todos. La Iglesia nos llama a la santidad de todos, desde el Papa hasta el último bautizado. Es más, aun a los no bautizados. Aunque la salvación viene por la Iglesia, porque la Iglesia es la que tiene todos los medios al alcance. Dios, y en su misericordia, es capaz de llegar a todos los hombres. ¿Vale? Bueno, espero que te haya quedado una idea clara y real de lo que es la Iglesia, nuestra madre. Se nos han quedado un montón de cosas en el tintero, cómo entender lo que es la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Esas son cosas que se profundizan. Un día nos sentamos y lo hablamos, ¿no? Como Cristo es la cabeza de la Iglesia y la Iglesia y Cristo forman lo que es el Cristo total, que decía San Agustín. Pero bueno, esas cosas se tienen que leer con más profundidad. Es que una catequesis son 40 lecciones y te voy a dar una trella de no te digo nada. Pero bueno, que merece la pena, ¿no? Creo yo, ¿no? Y después de eso nos sentamos, una cerveza de por medio. Tú sabes que ahora no puedo beber nada. Te tomas la cerveza te tomas tú la cerveza. Yo tenía que reservar para mí, antes de volver a ser abstemio. Y lo comentamos todo lo que tú quieras, y profundizamos si quieres, pues lo que te apetezca. ¿Vale? Bueno, que mucho ánimo y nada, nos vemos en la siguiente lección. La siguiente lección que es, vamos a verlo. Ahora mismo no sé ni cuál es. Ah, sí, mira. Oh. Dios mío de mi alma, la Virgen María y los santos. Ya como verás, va todo muy concatenado, Acabamos de hablar de los santos, es el siguiente capítulo. Y la Virgen María, qué maravilla es nuestra fe. Si la entendemos, si vamos profundizando en ella, pues nada, iremos creciendo muchísimo más en el amor, ¿vale? Venga, nos vemos, no me enrollo más. Venga, hasta luego.